Y noticia en desarrollo porque tiene que ver con el evento ocurrido anoche y que afectó, de acuerdo a los propios reportes de la ANDE, a unas 100.000 familias y tiene que ver con la estrepitosa caída de una torre de 220.000 voltios de la ANDE en la zona de Villa Ayes. Precisamente para tener más detalles al respecto y principalmente preguntarle al presidente de la ANDE si la investigación ya tiene algún resultado, qué fue lo que pasó, si fue un evento natural, si hubo injerencia humana en la caída de esta torre. Ingeniero Félix Sosa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes Carlos, Juan, Angie y a todos los televidentes. Un placer estar con ustedes. Bueno, ya se tiene un reporte técnico, ingeniero, ¿qué fue lo que pasó con esta torre? Bueno, realmente, aparentemente es una situación climatológica que se registró en la zona, tipo un tornado. Eso vamos a solicitar la información correspondiente a los efectos de determinar exactamente cuál fue la causa de la caída de esa torre. Lo concreto es que cayó esa torre, por tal motivo quedaron fuera de servicio las líneas de 220.000 voltios que salen desde la subestación Villa Ayes y alimenta la zona de Asunción y área metropolitana. Por suerte nosotros tenemos un sistema de anillado en 220.000 voltios y por tal motivo pudimos transferir todas las cargas sobre otras líneas que vienen desde el limpio y de esa manera se pudo restablecer nuevamente el servicio en un 100% de las subestaciones que fueron afectadas por esta caída de torre. Y parte de la carga también transferimos sobre otra fuente de generación que inicialmente estaba sobre Itaipú y pasamos sobre Yacyretá. Es decir, al tener todas esas opciones pudimos restablecer nuevamente el servicio en un 100%. Ingeniero, hablando un poco de la cantidad de gente que fue afectada por esta situación, ¿cuántas personas o cuántos usuarios por lo menos estuvieron afectados anoche y a esta hora a cuántos todavía falta reponer la energía? No, anoche cuando se registró el evento, que fue aproximadamente 21:44 horas, una hora después aproximadamente ya pudimos restablecer todas las estaciones afectadas. Lógicamente que en el transcurso de la noche se fueron regularizando también a nivel de distribución. Es decir, a esta altura el 100% de los clientes que fueron afectados por este inconveniente están totalmente restablecidos. Es decir, una hora después ya se tuvo nuevamente todas las subestaciones normalizadas. Puede haber otro tipo de inconveniente o sectores o clientes sin energía eléctrica, pero no ya por ese evento, ¿verdad? Es decir, reitero, como nosotros tenemos un sistema de anillado en el sistema de transmisión de energía eléctrica en 220.000 voltios, se pudo transferir todas las cargas y de esa manera se pudo restablecer nuevamente en una hora aproximadamente todas las subestaciones que quedaron fuera de servicio debido a la caída de esta torre. ¿Se tiene previsto nuevos cortes programados ya para poder zanjar un poquito esta situación en cuanto a los lugares donde quedaron afectados todavía, ingeniero, no? No, por eso reitero, ningún cliente ya está fuera de servicio de esta situación, ¿verdad? Solamente para aclarar eso, ¿verdad? Puede existir clientes sin energía eléctrica por otro motivo, son reclamos normales que de repente aparecen por otros motivos. Lógicamente, cuando se reponga esta estructura, esta torre, lógicamente que vamos a realizar una transferencia de carga nuevamente para que se deje en su estado normal cuando se restablezca, cuando se construya nuevamente esta torre. Nosotros vamos a informar eso a la ciudadanía cuándo sería la reposición de esta torre. Estamos evaluando en este momento con los técnicos, viendo la necesidad de materiales, la necesidad de recursos humanos, para poder empezar el trabajo de reposición.
A eso se debió entonces, ingeniero, me explica técnicamente, yo soy un neófito en esto, de esos parpadeos, de esa media tensión anoche, el reporte de mucha gente que tenía justamente esa situación, el aire acondicionado que paraba, volvía a encenderse, esto ocurría cada 15, 20 minutos, incluso, el sistema de iluminación de avenidas se veía afectado. ¿Tenía que ver con esta situación de cambiar la carga de una energía que no llegaba del todo? Sí, en el proceso de transferencia de carga de una línea de transmisión sobre otra línea de transmisión, en un momento dado tuvimos inconvenientes, que una de las fases tenían inconveniente, entonces no llegaba a todas las fases. Nuestro sistema es trifásico, entonces una de las fases no llegaba a todo, tenía inconveniente, entonces ocurrió ese fenómeno de baja tensión, principalmente para los clientes finales, digamos. Pero eso fue también resuelto anoche, Carlos, sí, con la transferencia total de las subestaciones sobre otras líneas de transmisión. Eso es muy importante aclarar, que el sistema de protección actuó justamente desconectando todas las líneas de transmisión a los efectos de evitar daños mayores a las instalaciones eléctricas de la ANDE y también de los usuarios. Por tal motivo, el sistema de protección actuó y quedaron fuera de servicio todas las líneas que venían desde Villa Ayes. Ahí el sistema de protección prueba nuevamente una vez, y al detectar de que persistía ese inconveniente, entonces automáticamente ya sacan fuera de servicio, y posteriormente nosotros comenzamos a verificar en el terreno, en el lugar, en las subestaciones, y comenzamos a realizar las maniobras en forma manual a los efectos de reponer nuevamente el servicio. Y esta mañana nos informaron que realmente había una torre en el suelo, y era el motivo por el cual ocurría todo ese inconveniente en el sistema, ¿verdad? Ingeniero, ¿cuál es el porcentaje de avance actualmente del tema del reemplazo de los cables desnudos, que fue históricamente el problema más grave de la ANDE, principalmente en el tema del verano, los tiempos de tormenta? Sí, nosotros tenemos dos licitaciones. Una de las licitaciones ya llega al 60% de ejecución aproximadamente, y se tiene que terminar este año, con la conclusión de la ejecución por un monto de 135 millones de dólares. Llegaríamos al 48-50% de todas las líneas desnudas en media tensión y también en baja tensión de Asunción y área metropolitana, y que por el mismo monto también está en proceso de licitación para seguir con esa modernización del sistema de distribución. Llegaríamos al 85% aproximadamente de todo el área de Asunción y área metropolitana. De todas maneras, no solamente tenemos esas inversiones previstas. Recientemente se aprobó un préstamo de 250 millones de dólares a través de la CAF para seguir modernizando el sistema de distribución, de los cuales 120 millones de dólares se va a destinar para realizar también el cambio de conductores en las principales ciudades del interior del país. En todos los departamentos del país también vamos a realizar el mismo trabajo. Sí. Ingeniero, también otra consulta recurrente esta mañana por parte de los usuarios, gente que quedó con electrodomésticos averiados luego de los constantes pestañeos que hubo ayer ya de noche debido a esta situación. ¿Qué respuesta hay por parte de la ANDE a sus ciudadanos? Sí, nosotros con mucho gusto vamos a evaluar los reclamos realizados por los clientes, y si realmente la ANDE detecta de que fue por el problema del suministro de energía eléctrica, lógicamente nosotros nos responsabilizamos, y no hay necesidad que el cliente se acerque a la ANDE de realizar ese tipo de reclamo en forma física. Puede realizar también a través de la web, donde existe un link de reclamos y donde existe
un apartado donde dice reclamo por electrodoméstico averiado. A través de la web puede llenar ese formulario, anexar las documentaciones solicitadas, y eso nosotros vamos a evaluar y lógicamente si corresponde eso la ANDE se responsabiliza y a volver a pagar o devolver el monto gastado por el cliente para la reparación del electrodoméstico averiado en este caso, ¿verdad? Por otro lado, también es importante resaltar de que cuando existen, digamos, situaciones climatológicas, principalmente de carga atmosférica, es muy complicado que la ANDE determine si realmente el problema fue por el suministro de energía eléctrica o por una descarga atmosférica. Para el efecto del cliente debe solicitar, debe realizar el reclamo correspondiente y nosotros vamos a verificar en el terreno. Con respecto a eso, ingeniero, una consulta, porque hay reportes, incluso la gente compartiendo con nosotros imágenes, algunos comentarios en el WhatsApp. ¿Qué dice esta consulta, Juan? Concretamente, en zona, por ejemplo, Acceso Sur, donde están trabajando full, en estos días estuvieron instalando los nuevos soportes, las columnas de cemento. ¿Y qué dice esa consulta, Juan? Sí, Carlos, la gente se está comunicando a través de WhatsApp y fíjate lo que dice este televidente. Al cambiar los cables desnudos de varias columnas, casi todo el cablerío de Copaco y otras empresas quedaron caídos. Consecuentemente, todo el tiempo los camiones sueltan al pasar. Y tenemos justamente un video que muestra una situación similar, presidente, de lo que está pasando en el Acceso Sur. Porque se da el cambio de columnas del tendido alto de la ANDE y como consecuencia una gran cantidad de cables, muchos de ellos ya inservibles por el piso. Claro, pero que no son de la ANDE, pero que utilizan, yo no sé si ellos pagan, presidente, si le pagan a la ANDE por la utilización de estos soportes, porque quedaron totalmente abajo, visualmente desprolijos y un peligro porque están ahí prácticamente a 1,5 metros, 2. Bueno, lo que nosotros hacemos es le avisamos a las empresas proveedoras principalmente de señales débiles, ¿verdad? Internet, de cable, de las empresas privadas y también de Copaco, y coordinamos justamente para poder ellos también realizar las adecuaciones correspondientes. Pero en realidad, Carlos, existen muchos conductos que ya no se utilizan, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, cuando dejan de utilizar, tampoco respiran de los sostenes de la ANDE y eso hace de que realmente esté en esa situación, ¿verdad? Pero sí coordinamos para poder realizar también las adecuaciones correspondientes y dejar en condiciones a esos conductores que todavía no utilizan, ¿verdad? Estamos en un proceso de cambio de procedimiento al respecto, Carlos, porque definitivamente el aspecto, como usted menciona, es una situación realmente visualmente queda muy mal. Entonces, ahora estamos creando un nuevo procedimiento que realmente, si no tienen un código QR, por ejemplo, vamos a retirar todos los conductores y de esa manera también limpiar los postes de la ANDE, ¿verdad? Pero cobramos un alquiler. De hecho, existen muchos conductores también sin registrarse y lógicamente eso no tenemos condiciones muchas veces ni sabemos de quiénes son los conductores. Sí. Entonces, ¿uno dónde tiene que denunciar? ¿Hay un link, hay un sitio donde uno puede denunciar de esa situación que se dé frente a su negocio, frente a su casa? Porque siempre hay temor, uno nunca sabe si ese cable que conduce energía, conduce video, conduce telefonía. ¿Dónde uno hace ese reclamo para que la gente, la ANDE, intervenga? Si no está en uso, que se corte, porque es un peligro. Y se puede hacer a través de la página web de la ANDE, a través del aplicativo que tiene todas las condiciones de recibir, de recepcionar cualquier tipo de reclamo, inclusive puede anexar fotografía, video, para que nosotros podamos realizar. Es la forma más fácil de realizar el reclamo y para nosotros también nos facilita si es que nos envían la ubicación en forma georreferenciada para que podamos llegar con facilidad hasta esos lugares. Exactamente. Nada más, presidente, para agregar y para cumplir un poco con la gente que nos está escribiendo. Dice, zona Lambaré, hace horas que todavía no vuelve la energía, esto independientemente a lo que pasaba anoche.
hay negocios que nos están reportando pérdidas económicas porque el bicicooler ya no conserva. También nos están, acá dice una señora, se me abrió mi televisor de 32 pulgadas anoche cuando se produjo la oscilación de la baja tensión. Y también si pueden venir, dice, a una aguatería de la zona de San Antonio, porque muchas de estas aguaterías aparentemente dependen de la energía eléctrica, presidente. Bueno, y tiene que realizar su reclamo correspondiente a través del aplicativo de la ANDE, y la ANDE se van a verificar, ¿verdad? Tenemos que ver si ese reclamo en Lambaré, por ejemplo, si no se refiere a un corte programado, en esa zona estamos realizando cambio de conductores a conductores protegidos. También se encuentra esa información en la página web, pero puede realizar a través del aplicativo o a través de la página web el reclamo correspondiente para que la ANDE se pueda acercar hacia esos lugares. Ingeniero, en cuanto a la respuesta que da la ANDE para aquellos usuarios que resultaron con sus electrodomésticos averiados, ¿cuánto tiempo aproximadamente se le da ya una respuesta? ¿Es rápida? Nosotros tenemos como meta darle la respuesta en un mes. Un mes. De hecho, va a depender mucho de las informaciones que también nos facilitan y que anexen todas las documentaciones solicitadas para que podamos realizar con mayor rapidez la evaluación correspondiente. Ya, y justamente acá la gente evidentemente está muy pendiente, viendo el informativo, escuchándolo, presidente. Y tenemos un video para compartir justamente lo que le decía sobre el tema de los cables, para que tenga más o menos una idea. Presumo que sí, si usted está ahí permanentemente en contacto con su equipo técnico, pero ¿a qué me refería sobre las cuestiones que tiene que ver sobre el cambio de conductores, la reposición ya de estas columnas de la ANDE, pero finalmente, ¿cómo termina? Termina siendo una maraña allí y fíjense. Yo no creo que todos estos cables sean de la ANDE. Solamente un conductor es de la ANDE. Y el resto son de estas empresas. Fíjense los cables ahí por la vereda. Qué peligro realmente. No, claro, porque la gente, uno no quiere acercarse, tocar. Es una maraña. La ANDE está haciendo el cambio de estas columnas de cemento. Hay un trabajo incesante sobre acceso sur. Esto tiene que ver todo con el tema de la cuestión de los viaductos, del viaducto allí. Pero finalmente así quedan los cables y tienen que hacerse responsables. También, las conexiones clandestinas también, que conforman realmente un verdadero problema cuando se dan estos hechos, ingeniero. Definitivamente, por eso es que siempre le solicitamos a la gente del sector privado, principalmente de telecomunicaciones, que cuiden sus instalaciones, que dejen en condiciones, porque si nosotros nomás estamos realizando las adecuaciones, claro, y otros sectores no realizan, también realmente no completamos el trabajo. Entonces, como la ciudadanía no va a saber, no va a identificar cuál es el conductor que tiene energía eléctrica, así como usted dijo, Carlos, difícilmente el cliente va a confiar y no va a poder manipular, y no corresponde manipular ni un solo conductor ahí, porque el cliente no va a saber, no va a identificar cuál es lo que tiene energía eléctrica. Ya, finalmente, para no robarle mucho tiempo, ingeniero, yo sé que usted forma parte del Comité Ejecutivo de Itaipú como representante de la ANDE. Presumo que ya es impostergable la definición sobre la tarifa de Itaipú. De eso depende el presupuesto precisamente para la binacional, para ustedes. ¿Cuándo se va a definir esta situación, presidente? ¿Tiene idea? Bueno, en la última reunión del Consejo de Administración, que fue el 23 de febrero, nos habíamos, propuesto de que en un mes más, como máximo, se debería de definir la tarifa, ¿verdad? Y en eso estamos. Esperamos que en este mes de marzo se pueda definir de una vez por todas la tarifa de Itaipú para este año. De hecho, se está conversando, se está buscando, puntos de coincidencia, intereses comunes, y yo confío mucho en que vamos a llegar a un acuerdo para este mes de marzo. Ya, y mantener el precio, no ceder a la pretensión brasileña de bajar, porque ellos están en un momento electoral también bastante candente y obviamente se usó eso como una campaña.
Definitivamente es de público conocimiento y que nuestras posiciones son, digamos, por un lado nosotros queremos mantener la tarifa, por otro lado ellos pretenden bajar, entonces son posiciones de público conocimiento y lo que estamos buscando justamente intereses comunes para poder llegar a un acuerdo y que la definición de la tarifa sea que podamos ganar en los dos lados, tanto Paraguay como Brasil. Ingeniero, como siempre es un placer, que tenga buen resto de jornada, éxitos. Gracias, ingeniero. Cuando gusten, a las órdenes de siempre. Gracias. Hasta luego. Ingeniero Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad, en esta charla que tiene que ver justamente con esto que se daba anoche, repentinamente, porque tampoco parece que fue una tormenta acá, pero Sí. se habla de tornado incluso del otro lado del río, ¿no? Sí, de fuertes vientos más Sí. que nada. Habría que consultar también a la Dirección de Meteorología de cuánto estamos hablando velocidad, en cuanto sí. de velocidad del viento y lo que se viene también para las próximas horas, porque se pronostican nuevos núcleos de tormentas. Ya. Impresionante la cantidad de mensajes que estamos recibiendo sobre varios temas. Uno, el tema de los cables caídos, porque dice que llamas a la ANDE y te dicen efectivamente que no corresponden los cables, no corresponden a ellos, y en todo caso debería pasar responsable de la empresa. Otro mensaje que recibimos es acerca de, en un barrio de Limpio están pidiendo más transformadores y la ANDE ya había mencionado, en caso de que en un barrio existan muchos cortes de energía, la cantidad de casas no de abasto, obviamente hay que hacer el reporte para que la ANDE vaya a reponer, vaya a cambiar en todo caso el transformador y que se tenga uno de mayor capacidad. También los reclamos por media tensión, impresionante toda la gente que quedó afectada. Se debe adjuntar todo el tema de las documentaciones de los electrodomésticos para que finalmente la ANDE pase a reponer los electrodomésticos quemados, nos decía recién el ingeniero. Podrían pasar la página de la ANDE para reclamos de las averías. Dice, hay que ingresar a www.ande.gov.py en esta dirección de internet para hacer los reclamos. Ahí hay toda una guía explicativa acerca de qué documentos hay que presentar para poder hacer este reclamo del tema de los electrodomésticos. Así es, así es. En un mes aproximadamente se da ya una respuesta, decía el presidente de la ANDE, a estos reclamos en cuanto a los electrodomésticos que resultan averiados. Entonces, a tener en cuenta también esto y a presentar en tiempo y forma. No es necesario ir hasta la ANDE, sino que uno puede hacer ya desde la comodidad de su teléfono celular o a través de una computadora con Sí, internet. ¿no? Ayer fue terrible el tema del parpadeo, sí, porque yo estoy en el área metropolitana Sí. y creo que la mayoría también padeció esa situación. Finalmente yo veía que el aire acondicionado se prendía y se apagaba. Y no, ventilador a full y se quemó ¿En todo serio? el de camarógrafo. ¿Y tenés la factura? No, Con sí, eso puedes reclamar. Sí. Y no, yo para evitar esa situación Apagar apagué directo. el Es mejor ventilador a apagar. full. Claro, Es apagar. terrible. Sí, Pero amanecí fíjate, con Carlos, jueves de TVT, recordando aquella época de ventilador. pero fíjate, Carlos, apagar el aire y sufrir el calor tremendo, No, fue lastimosamente. terrible. Así Por que eso no, eso dormí poco y estoy con pocas pulgas hoy. Hacemos